Muy buenos días y sean todos bienvenidos. Ya mucha gente conectada desde Ecuador. Un gran saludo a todos los profesionales, a todos los que están en este momento conectados y que les damos esta bienvenida a este Foro UNIR, donde vamos hoy a compartir un tema muy interesante: la inteligencia emocional y los entornos seguros en el aula. Tenemos una sesión realmente que va a ser espectacular y que esperamos que le puedan sacar mucho partido a lo que van a escuchar, a lo que van a poder ver, pero sobre todo les quiero decir que tienen la oportunidad de participar. Nos está saludando mucha gente desde Ecuador que ya está conectada y les queremos decir que ahora que comencemos este evento van a poder enviarnos comentarios o sus preguntas con los participantes que hoy tenemos. Porque les quiero adelantar que no solamente vamos a tener en un minuto nomás una ponencia que nos ha hecho la ministra de Educación, después vamos a compartir una mesa redonda y hoy también hemos incorporado una sorpresa que es un pequeño taller en el que vamos a hablar sobre la inteligencia emocional con una especialista, pero ¿saben qué nos va a contar? Nos va a hablar de cómo se aplica la inteligencia emocional en las aulas en varios países. Nos va a hablar del Reino Unido, qué hace Finlandia, un modelo educativo muy admirado en América Latina, qué hace Noruega, qué hacen diferentes países al momento de afrontar, digamos, o enfrentarse al desafío de aplicar metodologías de inteligencia emocional para poder lograr un mejor rendimiento y una mejor evolución de los chicos en el aula. Nos vamos en este inicio, vamos a escuchar ahora a la ministra de Educación, Alegría Crespo, que nos ha dejado un mensaje. Les quiero contar que teníamos comprometida la presencia en vivo, pero lamentablemente problemas de agenda, compromisos de último momento. Nos llamaron desde el Ministerio de Educación y nos dijeron que la ministra no podía estar en vivo respondiendo a las preguntas, que era lo que realmente queríamos compartir con todos ustedes. Pero sí nos ha dejado un mensaje, y este mensaje que queremos compartir y con el que inauguramos este Foro UNIR, nos va a hablar Alegría Crespo sobre las habilidades emocionales en las políticas educativas. ¿La escuchamos? Y ya estamos con una mesa redonda y una mesa de debate. Reciban todos un saludo lleno de afecto y gratitud. Es un honor dirigirme a ustedes hoy como ministra de Educación del Ecuador, en un espacio que nos invita a reflexionar y construir juntos un futuro más esperanzador para nuestra comunidad educativa. Agradezco profundamente a las autoridades de UNIR por abrir este camino de diálogo y aprendizaje compartido. La pandemia dejó marcas que van más allá de lo visible. En las aulas, esas marcas se reflejan en los ojos de nuestros estudiantes, en sus miedos, sus silencios, pero también en su inmensa capacidad de resiliencia. Hoy más que nunca, nuestras escuelas deben transformarse en algo más que lugares de enseñanza. Deben ser refugios, espacios donde cada niño, niña y joven se siente escuchado, valorado y comprendido. Es por eso que nuestra política educativa no solo pone énfasis en lo académico, sino también en el corazón, en lo emocional, porque sabemos que un estudiante que no se siente seguro, que no es capaz de gestionar sus emociones o que no encuentra apoyo, no puede aprender plenamente ni desarrollar su potencial. Hemos integrado en el currículo escolar el fortalecimiento de 15 habilidades socioemocionales esenciales, que son mucho más que conceptos, son herramientas para la vida. Estas habilidades permiten a nuestros estudiantes manejar sus emociones, resolver conflictos con empatía, tomar decisiones responsables y construir relaciones positivas. Incorporamos también asignaturas como educación cívica, ética e integridad, pilares fundamentales para formar ciudadanos responsables, respetuosos y conscientes de la diversidad que enriquece a nuestro país. Queremos que nuestros estudiantes aprendan a dialogar, a valorar las diferencias y a construir puentes, no muros. En este camino,
El trabajo de los departamentos de consejería estudiantil, los DECES, ha sido fundamental, desde la prevención de riesgos psicosociales hasta el acompañamiento emocional. Su labor no solo responde a las necesidades de los estudiantes, sino que crea espacios de confianza, donde puedan ser ellos mismos, con evaluaciones diagnósticas y acciones personalizadas. Hemos podido identificar señales de alerta y actuar a tiempo, priorizando siempre el bienestar integral de nuestros niños y jóvenes. La educación socioemocional no solo previene la violencia, transforma vidas. Enseñar a nuestros estudiantes a reconocer y regular sus emociones, a resolver conflictos de manera pacífica y a construir relaciones saludables no es solo un acto pedagógico, es un acto de amor. Cada habilidad que les enseñamos hoy, cada espacio seguro que creamos, es una semilla que mañana dará frutos en forma de ciudadanos responsables, empáticos y comprometidos con una sociedad más justa. Querida comunidad educativa, estoy convencida de que juntos podemos hacer la diferencia. Si ponemos el bienestar emocional de nuestros estudiantes en el centro de todo lo que hacemos, estaremos construyendo no solo escuelas seguras, sino un Ecuador más humano, más solidario y más esperanzador. Sigamos cultivando el corazón, porque desde allí nace la verdadera transformación. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la ministra Alegría Crespo por dejarnos este mensaje y reiteramos que teníamos previsto contar con ella, pero motivos de agenda de último momento llevaron a que nos dejara este mensaje y no pudiera estar con nosotros. Pero les quiero contar que a partir de este momento vamos a comenzar una mesa con 3 invitados espectaculares, que creo que realmente vamos a aprender mucho escuchándolos a los 3. Y también quiero decir y agradecer a la cantidad de docentes, de directores, de vicerrectores. Hay mucha gente conectada. Les agradecemos a todos por estar en este foro. Y quiero presentar en primer lugar a una de nuestras invitadas. Estoy hablando de Montserrat Creamer, que es ex ministra de Educación de Ecuador. Montserrat, buen día, un gusto saludarte y bienvenida a este Foro UNIR. No la estamos escuchando. Saludo a todos los que nos acompañan. Ahora sí, ahí te hemos escuchado. Ahora quiero saludar también a Claudia Bello Prado, alumni del Máster en Orientación Educativa Familiar y también especialista en inteligencia emocional. Claudia, buen día, un gusto saludarte. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias. Y finalmente también Daniel Crespo, ex viceministro de Educación y es el CEO de Muyu Education. Daniel, un gusto saludarte. El gusto es mío, un saludo para todos y todas. Bueno, este es el momento en donde vamos a iniciar unos minutos de conversación, de debate. Los que estamos yo entrevistando y los que están viendo vamos a aprender de ustedes 3. Y quiero invitar también a toda la gente que está conectada y que está dejando sus mensajes que no se pongan tímidos, dejen sus preguntas a medida que van escuchando a cada uno de nuestros invitados, porque lo importante es eso, tenemos una oportunidad de hablar con expertos, pues entonces vamos a sacarle provecho y vamos a sacar el jugo a esta mesa de debate. A ver, yo quería empezar un poco, y me gustaría empezar contigo, Montserrat. Claro, fue Daniel Goleman quien popularizó el concepto de la inteligencia emocional. Pero esto en realidad viene de atrás. Según lo que pude buscar un poco de información al respecto, fueron Peter Salovey y John Mayer los primeros que empezaron, ¿no?, con un concepto que es la cognición emocional. A mí me gustaría empezar preguntándote esto, porque me pongo a pensar, no sé nada de psicología, me pongo a pensar y digo, ¿hay alguna diferencia entre el concepto de cognición emocional e inteligencia emocional? Bueno, gracias, Jorge. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Yo creo que
Ok, yo creo que en estos momentos de lo que tú estás hablando de mediados de los 80, finales de los 80 hasta la época. Han pasado 40 y pico de años y hemos ido avanzando justamente en las investigaciones de la influencia y la incidencia de las emociones. Por ejemplo, en la parte cognitiva, la relación directa y estrecha que hay entre la habilidad cognitiva y las destrezas socioemocionales. Lo que se sabe ahora educativa que junta a cerebro, mente y educación, se sabe que hay una relación directísima. En la medida que el estudiante siente un ambiente afectivo, cálido, seguro, de calidad y se abre a los aprendizajes, su sistema límbico inmediatamente reacciona, pone luz verde y manda toda la capacidad de concentración, planificación y demás al lóbulo frontal y por lo tanto se abre el aprendizaje y su rendimiento académico es mucho mejor. Cuando en cambio el estudiante siente cualquier tipo de estimulación que afecta negativamente su seguridad y afecta sus emociones, automáticamente el proceso de aprendizaje se vuelve mucho más inefectivo e ineficiente. Claro. Entonces, en ese sentido, obviamente hay una estrechísima relación y en estos momentos cada vez con más evidencias científicas que las que se trataban hace 20, 30 años de la relación directa entre lo cognitivo y lo emocional. Claudia, si tuvieras que hacer un diagnóstico rápido mirando el panorama, digamos, educativo en el Ecuador, ¿cómo calificarías, de alguna forma, de 1 a 10, ¿no?, la aplicación de metodologías vinculadas con la inteligencia emocional en las escuelas, en la educación? O sea, ¿hay poco, hay mucho, está todavía todo por hacer? ¿Cómo lo ves? Muchas gracias. Bueno, creo que es un proceso en el que nosotros iniciamos como profesores. Yo soy profesora de nivel inicial y también he trabajado con adolescentes y compartiendo con mis compañeros, con mis colegas, hemos visto que cada vez es más necesario poner la inteligencia emocional en la clase, cada vez es más necesario tener la empatía hacia nuestros alumnos, pero sobre todo cada vez es más necesario el trabajo personal que hacemos cada uno. Entonces, si tú me dices que ponga una calificación del 1 al 10, yo te podría decir que hemos avanzado muchísimo en el último tiempo, cuando hemos reconocido que la inteligencia emocional realmente es importante para que nuestros alumnos aprendan, para que nuestros niños y adolescentes se sientan seguros en el aula. Pero ese trabajo empieza por un trabajo personal, un trabajo de autoconocimiento, un trabajo de conocer nuestras propias emociones, de poderlas nombrar y también de aprender a gestionarlas de acuerdo a cada persona, con lo que es importante para cada persona. Esa es la forma en la que nosotros vamos a poder transmitir esta inteligencia emocional a nuestros alumnos. Seguramente va a haber también algunos recursos didácticos que podemos utilizar en el aula y que van a apoyar a nuestros niños y a nuestros adolescentes, pero lo más importante es el trabajo personal, que hacemos cada uno para ir y pararnos frente a nuestros alumnos y poder brindarles un aprendizaje, no únicamente un castigo si es que sentimos nosotros mismos una emoción desfavorable. Poderles brindar un aprendizaje en lugar de un castigo o de una consecuencia que tal vez en ese momento no es para ese momento. Bien, vamos a volver sobre este tema en unos minutos, mientras están ahí chumbando los perros que se están escuchando ahí de fondo. Se ve que hay una pelea por ahí. A ver, Daniel, fuiste viceministro de Educación. Hoy estás al frente de una empresa vinculada directamente con la educación. No puedo dejar de mencionar que lo que ha ocurrido en el Ecuador en los últimos años, no solo tenemos hoy una tremenda crisis energética con los apagones, con las dificultades que esto está trayéndole, digamos, a la vida de la gente de manera cotidiana, sino también tuvimos un enorme crecimiento de la inseguridad, ¿no? O sea, empeoró mucho la seguridad en Ecuador como consecuencia de bandas de narcotráfico, violencia, más delito. Desde que tú dejaste el cargo, ¿no?, y hasta hoy,
si nos puedes resumir cuáles son los principales impactos que tú podrías identificar en los niños respecto de todo este panorama de violencia, de apagones, a estos chicos que van al colegio. Sí, por supuesto, no, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que más allá de que sea hoy una crisis energética, una crisis de delincuencia, hay dos efectos. Primero, la percepción de seguridad. Monse lo dijo muy bien. Los lóbulos prefrontales de los estudiantes son afectados, los centros de aprendizaje se cierran cuando tú no tienes una percepción de seguridad. Hay cosas muy objetivas. Obviamente hay lugares que van a estar más afectados, pero a todo el mundo por igual le va a generar una sensación de no estoy en un entorno seguro. Y eso es lo que creo que los distintos ministerios, no solo cuando estuvimos nosotros, creo que la ministra Alegría Crespo ha hecho un excelente trabajo continuando eso. Creo que desde el tiempo de que estuvo la querida ministra Monse Kramer se hizo, es promover las escuelas seguras como un espacio protector. Y aquí la intención y la línea ha sido, la escuela es lo primero en abrirse y lo último en cerrarse. Para esta percepción de seguridad no es solo la casa, es la escuela, es ese espacio seguro. Entonces, lo primero es un tema de percepción de seguridad, creo yo. Y lo segundo también tiene un tema que ver con los modelos que estamos promoviendo. Hoy tenemos más que nunca que promover modelos adecuados para los estudiantes. Cuando afuera te dicen que puedes generar plata fácil haciendo algo que no es correcto, entramos en un conflicto. Y la educación, no hay que olvidar, siempre es elegir entre lo fácil y lo correcto, porque educar es muy difícil. Y es una decisión constante de estar eligiendo entre la facilidad de algo y lo correcto. Y hoy tenemos que elegir con más fuerza lo correcto. Recordar a los estudiantes que no importa siempre el resultado, pero sí el esfuerzo. Quizá no importa cómo llegamos, pero sí el proceso. Y eso es algo que los educadores tenemos que tener muy consciente. Entonces, la percepción de seguridad, por un lado, la escuela es un espacio seguro, está abierta, está disponible para el estudiante y las familias, y por otro lado, el modelo y a dónde tienes que llegar. No es el resultado, no es la plata, es el proceso y cómo llegas ahí. Y eso es lo que vamos a celebrar y felicitar en ti como estudiante, el esfuerzo que estás poniendo. Voy a volver un momento con Claudia a raíz, quedándome con lo que nos acaba de decir Daniel. Claudia, yo creo que hay cientos de docentes en este momento, pero muchos deben estar pensando, hoy los chicos, no solo los chicos, pero se da en todas las edades, pero reciben demasiados estímulos de que todo es muy fácil de hacer, ¿no? El acceso, obviamente, a Internet, el acceso a través de los smartphones a redes sociales, no porque sean malas, sino que consumen muchos mensajes permanentes donde todo es fácil, ¿no? O sea, tengo que hacer un trabajo. Antes había que ir a la biblioteca en nuestros tiempos. Hoy los chicos tienen directamente Google y pueden acceder. Y eso ha sido una enorme ganancia para acceder al conocimiento. Pero por otro lado también, lo acaba de decir Daniel, ¿no? Hay un concepto en el que el esfuerzo parece una tarea para la cual ya hay mucha gente que dice, prefiero pasar de largo, prefiero no hacer el esfuerzo. ¿Cómo trabaja, Claudia, un docente? ¿Qué puede hacer un docente, como nos dijo una persona en una pregunta, cuando encuentra que en el aula tiene un grupo de chicos que no tienen el menor interés por lo que están aprendiendo ni por lo que están viendo? ¿Qué puede trabajar, qué puede hacer para ayudar a cambiar esas actitudes? Bueno, es una pregunta muy interesante. Me parece que en el aula, cuando nosotros estamos con nuestros alumnos, sobre todo con nuestros adolescentes, ¿no? Que tienen este cerebro en desarrollo, que está creciendo y que no es un adulto un poquito más joven, sino que es un adolescente que está en desarrollo, nosotros podemos motivarlo y debemos como profesores motivarlo todo el tiempo justamente a darle valor al proceso, a lo que él va haciendo cada día, a sus mejoras. ¿Y cómo lo podemos hacer? No únicamente diciéndole todo lo que hizo bien o todo lo que hizo perfecto, sino describiendo los procesos que el adolescente va logrando. Entonces, al describir este proceso, lo que él va haciendo, lo que él va poniendo su esfuerzo y cómo va saliendo las cosas, nosotros le vamos dando una base de autoestima también segura para él, para que sepa lo que es capaz de hacer
lo que es capaz de lograr a través de su esfuerzo y no a través del camino fácil de lograr algo rápidamente y de tener rápido una recompensa, sino que también es importante este camino en el que él va aprendiendo, va apuntalando sus fortalezas, va desarrollando también mejor y trabajando en sus debilidades para poderlas hacer un poco menos débiles cada vez, y que sepa que este es el proceso que él necesita para su vida en general, no solamente para una nota o para lograr pasar el año, sino que es el proceso que va a poder practicar cada vez en su vida para poder lograr las metas que requiere y que esté dirigida su atención a las metas que él requiere y saber que lo va a ir haciendo poco a poco y que tiene la capacidad para hacerlo. Creo que es súper importante y muy conveniente para los chicos que nosotros como docentes tengamos confianza en el desarrollo de nuestros alumnos y que ellos son capaces de lograr las cosas que se propongan. Y de esa forma nosotros les podemos transmitir confianza en la vida y confianza en que pueden lograr sus metas. Gracias, Claudia. Montserrat, voy a trasladarte algunas preguntas que empiezan a llegar del público. Hay muchas preguntas que nos han hecho. Nos dice Fernando Covaleda, pregunta, dice, a ver, ¿cómo manejar situaciones emocionales intensas, como son la ira o como son la tristeza, de un estudiante sin que esto desestabilice el ambiente del aula? Entiendo que esto, claro, esto es para también quien está permanentemente en contacto con alumnos. Es evidente que es un docente que nos pregunta esto. O sea, alguien que está supremamente enojado, tiene malas reacciones en el ambiente, ¿qué puede hacer allí un docente? Bueno, eso es parte fundamental de cuando hablamos de inteligencia emocional, la autorregulación emocional. Yo creo que eso tiene que haber todo un liderazgo en la escuela, un liderazgo basado en la comunicación, en la empatía, pero también con normas claras y una disciplina positiva. Me estoy refiriendo a que haya la costumbre y la posibilidad y un ambiente tan cálido de expresión que el estudiante siempre puede expresarse, siempre y cuando lo haga con pertinencia y respeto, en el marco del respeto y la confianza. En ese sentido, si en un momento dado igualmente se da ese tipo de actitud, yo creo que en una primera instancia hay que, si es que es un problema en clase, supongamos que es un manejo de clase, estás en clase y de golpe el estudiante pierde la cabeza y empieza a gritarte con mucha ira. No creo que es momento para que el docente se ponga a confrontar o a medir fuerzas con el estudiante, sino simplemente lo saca a lo mejor de la clase y le dice, hablamos después. En este momento, o te vas a tu puesto y silencio, y si no quiere, hablamos después. Y una vez que ha pasado todo el episodio, porque en resolución de conflictos nunca es aconsejable medir fuerzas en el momento del clímax de atención. Tienes que esperar o que esté de subida o que esté de bajada, mejor si ya pasó, para poder sentarte a reflexionar. Pero creo que para eso también es muy importante aplicar estrategias permanentes de autoconocimiento, de expresión, de creatividad, de manera que los estudiantes de manera preventiva vayan desahogándose y vayan desfogando toda esta energía que ellos tienen. Por eso ahora está tan de moda también las estrategias, no digo moda como algo liviano, sino realmente porque ha sido muy efectivo en los ejercicios de atención plena que se les dice mindfulness. Es decir, empezar las clases preventivamente cuando sabes que hay ambientes de tensión que, dadas las circunstancias, pueden haber muchas presiones sobre nuestros niños y jóvenes, pero preventivamente antes de empezar la clase, hacer un poco la estrategia de respiración, de relajación, de concentración. Ok, ahora estamos aquí, vamos a enfocarnos en la clase y a partir de allí aplicar otro tipo de estrategias que vayan enganchando al estudiante en el proceso de aprendizaje y que él sepa que va a poder crear, imaginar, sentir en ese espacio. Eso es lo que nos diferencia en estos momentos con tanto avance de la tecnología y de la inteligencia artificial. Más bien aprovechar y dar un enfoque mucho más humano y siempre el docente buscar la conexión, la comunicación y por ende la empatía. Y cuando se va generando ese ambiente, nuevamente, cada vez será menor ese tipo de reacciones abruptas de parte del estudiante porque le tendrá incluso hasta cierto afecto al docente y sabrá cuándo y cómo puede desahogar sus emociones. Claro. Y al menos respetará cuando el docente le dice, este no es el momento, por favor, anda a tu puesto y hablamos después.
Voy a tocar un tema ahora que surge de una pregunta que nos hace Paulina Cedillo y me parece muy valiosa tanto para Montserrat como para Daniel, que han ejercido la función pública en el ministerio. Dice Paulina Cedillo que en Ecuador, quienes manejamos estas situaciones en la parte educativa, somos los departamentos de consejería estudiantil, DECE. Según el marco legal vigente, se necesitan 4 personas para trabajar en esta área: psicólogos clínicos, educativos, uno social y un analista. Pero lamentablemente, dice Paulina, existe una sola persona o máximo 2 para garantizar el bienestar psicosocial de los estudiantes. ¿Cómo se debería manejar esta situación si hoy no se cuenta con el personal necesario y tampoco existe un vínculo que favorezca el bienestar de cada responsable del departamento? A ver, primera pregunta que hago a 2 exfuncionarios. ¿Esto tiene que ver con un tema de presupuesto, los presupuestos educativos que se planifican o no? ¿Cuál primero? A ver, Daniel. Yo puedo ir primero, Monse. Así, porque es siempre. A ver, el tema de presupuestos en un país como Ecuador, donde las necesidades son infinitas, muchas veces como funcionario es tan difícil porque tienes que elegir entre 1 o 10 prioridades y el presupuesto tiene que seguir aumentando. Ha ido aumentando, pero nunca va a ser suficiente. Y hay veces que tienes que elegir entre una inundación que no se pudo prevenir a tiempo y poner un techo a un aumento de profesionales. En todos los gobiernos, yo al menos voy contabilizando desde el MONCE, se han ido aumentando profesionales de a poco y el presupuesto ha ido aumentando paulatinamente. En el caso de funcionarios de ese se aumentó y la ministra Alegría Crespo acaba de anunciar la semana pasada la incorporación de nuevos funcionarios también. Y ahí los esfuerzos siempre van a ser limitados, no importa cuánto lo haga, siempre van a ser limitados. Yo creo que más allá de eso, es súper importante porque Paulina, me parece que es Paulina la que hacía la pregunta, ¿no? Decía, quienes vemos estos casos somos los de ese. Ahí lo primero es, Paulina no puede estar sola. Nosotros, la premisa es, el techo del desarrollo de un país es la educación. El techo de la educación va a ser la calidad de los educadores, qué tanto nos formemos los educadores. Y por lo tanto la calidad educativa es fundamental. Desde Muyu, y por eso cuando yo renuncio decido empezar con esta cruzada que es Muyu, es decir, oye, nos tienen 5 años, yo he sido muy crítico de las carreras de pedagogía, nos tienen 5 años recibiendo teoría, con una práctica entre medio, pero recibiendo teoría para después ir a la práctica y pararnos frente a 40 seres humanos que a veces están mal dormidos, mal comidos y no quieren estar ahí, o a veces vienen con demasiada energía, a veces lo contrario. Y bueno, al agua pato, ¿no? Entonces, después de mucha teoría, de estar sentados, escuchando y formándonos sentados para hacer una tarea que es de ejecución, nos piden que podamos atender todos los casos, todas las circunstancias. Es sumamente complejo. Lo que hemos hecho en Muyu es decir, observemos las mejores prácticas de los mejores docentes, que tenemos increíbles, todos los docentes, ¿verdad? Son increíbles y cada uno aporta el de al lado de otro, pero sistematicemos eso en técnicas prácticas, no en, hay que ser inclusivos, eso es del mundo mundial, el mundo de las ideas, ¿no? Hay que poder manejar distintos tipos de casos, hay que educar para la diversidad, todo eso suena muy bien, pero el cómo, y ahí hay técnicas súper concretas, y yo me robo solo 30 segundos para dejar un par de técnicas concretas. De Carol Dweck, la autora del Growth Mindset, destaca el esfuerzo y no el resultado. Incorpora el todavía. Profe, es que yo no soy bueno para matemáticas. No eres bueno todavía, pero si te esfuerzas vas a lograrlo. Después de Sean Archer, acuerdos y no normas. Dejemos de hablar de normas y de conductismo, porque eso es uno de los peores errores que tenemos. Acuerdos y no normas. Las 3 gratitudes. El cerebro está hecho para captar lo negativo, está diseñado para eso, para sobrevivir. Todos los días agradecer por 3 cosas, en 21 días cambias ya el mindset tuyo y de los estudiantes. El gir y discute, para mí, de Paul Van Brik Santoyo, es una técnica tan fácil que es, si voy a hacer la activación de conocimientos previos, en lugar de decir cuáles son las 4 zonas geográficas, y alguien dice por ahí Amazonía, perfecto. No, es decir,
¿Cuáles son las 4 zonas? Gira y discute con la persona que está más cerca tuyo, 2 minutos desde ahora, ya. El gira y discute a mí me cambió la forma de hacer las clases, porque todas las neuronas estaban activas, todos estaban conversando y yo podía aproximarme a ese estudiante que requería más mi atención, a ese estudiante que emocionalmente no estaba, necesitaba esa atención, no estaba, y bueno, y después celebrar las pequeñas victorias es una que a mí me encanta, ¿no? Celebrar las pequeñas victorias es esos quick wins donde tú felicitas también a esos estudiantes por esos pequeños pasos y logros y vas ayudándolos a tener esa percepción de victoria y de ir escalando. Entonces, solo son algunas técnicas, pero finalmente no es que yo me enfoco en el momento difícil, es que me enfoco en poder tener herramientas para gestionar este grupo y poder tener esos escapes pequeños y acercarme y dedicar más tiempo a quien más lo necesite. Y eso es lo que hemos hecho mucho, es captar cómo lo hacen, transformarlo en pequeñas técnicas y dar feedback semanal a los docentes, ya sea con inteligencia artificial o con coaches humanos, porque está demostrado, si el feedback no es semanal o máximo cada 15 días, pierde el efecto, pierde el efecto. Claro. Y ahí hay que preguntarse, ¿cada cuánto mi director, mi directora está visitándome en la sala de clase? A veces es cada año, cada 6 meses, no hay tiempo, es difícil, pero hay que estar ahí en el partido de nuestras vidas, como me gusta decirle a mí. Montserrat, complementando un poco lo que nos planteaba Paulina, claro, falta en ese sentido. ¿Tú también crees que hay, digamos, una oferta de profesionales con todo este tipo, digamos, de formación especializada y estas habilidades, o se necesita más? ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia? Bueno, aquí hay que aclarar también una coyuntura, ¿no? Y es que la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural se la aprobó justo al finalizar mi gestión, me refiero en el gobierno del presidente Lenín Moreno. Y por lo tanto, en esa reforma se le dio más fuerza todavía al DESE, precisamente para desarrollar muchas más iniciativas y medidas de prevención de violencia, mejorar la convivencia y hacer mayor seguimiento a los problemas socioemocionales. En ese sentido, lo que quiero decir es que eso fue, y después vino el reglamento. Quiere decir que tenemos 2 años y medio, 3 años con los DESE con muchas más responsabilidades, porque además se les da la responsabilidad de orientación vocacional, de mayor guía y presencia. Y en ese sentido, 2 cosas. Una, estoy muy de acuerdo con lo que Daniel acaba de decir. Una cosa es la función del DESE en este ambiente de resolución de conflictos y seguimiento en la escuela, en el ámbito escolar, y otra cosa es el manejo de clase. Y eso hay que diferenciarlo muy bien. El docente tiene que estar preparado a través de una formación continua, acompañamiento pedagógico, retroalimentación en la escuela. Tiene que estar preparado para poder enfrentar todo este tipo de situaciones en el aula, porque estás en el aula y no hay, por eso hay la famosa obra El coraje de enseñar. Tú estás delante de 20, 30, 40, a veces 50 estudiantes que son tu espejo y tienes que reaccionar y actuar proactivamente en ese momento. No puedes decir, ya vengo, voy a llamar al señor del DESE. No, tienes que resolver tus problemas en el aula y generar un clima tal que obviamente no se den esas situaciones. Estoy muy de acuerdo con la inquietud de Paulina, no hay los DESE suficientes y ahí Daniel ha explicado la falta de recursos. Pero tenemos otra cosa que mejorar en el Ecuador fuertemente y es la articulación con la educación superior. En el Ecuador tenemos 3 instancias de educación institucional. De 0 a 3 años es el MIES, en adelante es el Sistema Escolar Ministerio de Educación y el Sistema de Educación Superior que son CENESID y CES. ¿Qué problema trae eso? Que a veces hay desarticulación de la trayectoria formativa y de la integración progresiva, el desarrollo progresivo de perfiles. Con lo cual, cuando se aprueba esta ley, como la universidad y la educación superior están un poco en otro ámbito y a veces les falta conectarse muchísimo a las necesidades reales del contexto educativo del Sistema Nacional de Educación, una vez que se aprueba esta ley, la universidad no tenía suficientes
estudiantes en formación en psicopedagogía o en psicología, por ejemplo. Y una vez aprobada la ley, que empiezan los procesos de convocatorias para ingreso a la universidad, al magisterio y al Sistema Nacional de Educación, justamente se empiezan a abrir todos los espacios de formación en las universidades. Entonces yo creo que todas estas cosas siempre hay que actuar cuando se emiten las políticas públicas, las leyes y demás, con una mirada sistémica. Tú tienes que decir, bueno, con una planificación, además a corto, mediano y largo plazo, pero actuar de manera sistémica y siempre un poco además intersectorial, de manera que se puede implementar eficientemente las nuevas normativas o los reglamentos o las políticas educativas. Claudia, cuando se habla no solamente de los DESE, también hablábamos recién de las necesidades que también existen, como recién nos explicaba Montserrat, o sea, esos desacoples que se producen entre los distintos, digamos, procesos de enseñanza hasta llegar a la superior. Claudia, tú tienes una maestría en orientación educativa familiar y me parece muy valioso, con tanta gente conectada, que por cierto debo decir que nos están bombardeando a preguntas, podríamos estar 2 horas transmitiendo preguntas. Claudia, ¿nos puedes contar también lo que ha sido la experiencia luego de tener una formación en un máster en orientación educativa familiar? ¿Cómo en tu trabajo eso contribuyó finalmente justamente a la mejora, no solo desde tu ámbito profesional, sino también en tu ámbito de influencia profesional? Sí, bueno, realmente esta maestría de orientación educativa familiar ha sido muy importante para mí, no únicamente en el campo profesional, sino también en el campo personal, porque a través de esta maestría he logrado tener muchas herramientas que yo como mamá también las puedo poner en práctica en mi casa. Entonces, en la parte laboral te puedo decir que trabajar con los padres es una de las claves más importantes para poder tener para poder rodear al niño de este amor y de esta calma que necesita para seguirse desarrollando. Entonces, el trabajo con los niños realmente empieza como un trabajo conjunto, escuela y familia. Entonces, me parece muy importante tener en cuenta que las escuelas tenemos que estar abiertas a las familias, estar abiertas al diálogo con los padres, para poder hacer unos lineamientos que el niño encuentre igual en la casa, igual en la escuela, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que nosotros como profesores, que nos estamos capacitando todo el tiempo, podemos apoyar a nuestras familias y por ende a sus niños. Qué bueno lo que dices, Claudia, ¿no? Remarco el concepto, escuela y familia, ¿no? Sobre todo en épocas donde también le ocurre a muchas familias que lamentablemente, ya sea por sus dificultades, por sus obligaciones laborales, delegan en la escuela una tarea de educación que no va a resolver aquello que viene de origen. Y por eso les traslado también nuevamente a Claudia y también, también a Daniel, porque varias personas nos han preguntado este punto. Es, ok, si tengo chicos problemáticos, ¿qué puedo hacer para involucrar a los padres? Porque los docentes admiten que a veces, ya sea que convocan a padres o que les quieren informar, es como que los padres se desentienden. Entonces, ¿qué pueden hacer desde la inteligencia emocional para lograr que esos padres, que tienen obviamente sus problemas, puedan ser parte de la solución? Porque la escuela por sí misma no va a resolver el problema del chico. Arranco contigo, Claudia. O sea, tú en la experiencia, pues además acabas de ser que eres mamá, tienes la experiencia con docentes. Bueno, ¿cómo se suman los padres cuando cuesta traerlos para afrontar estos problemas? Bueno, una de las partes más importantes del trabajo como docente es atraer a nuestros padres, ¿no? Y eso lo podemos hacer con empatía, también con respeto y con la comunicación, estarnos comunicando constantemente con los padres. Si tenemos un chico problema, como acaba de decir alguien, nosotros podemos acercarnos a estos padres con respeto y tratar de irlos acercando poco a poco. Para mí, una de las cosas más importantes y de las cosas que más
atraen a los padres a la escuela son las escuelas para padres, las formaciones para padres y el acompañamiento que nosotros podemos dar desde nuestra aula, dejando un poco tal vez al DC trabajar en casos específicos. Nosotros siempre podemos como padres como profesores acercarnos a los padres, y creo que las escuelas para padres son un espacio muy importante que debemos todo el tiempo estar comentando para poder acompañarlos y para poderles dar herramientas con las que a veces nosotros no nacemos, no las sabemos cuando tenemos niños, no las sabemos enseguida cómo aplicarlas, pero si ya tenemos un poquito más de formación, sí podemos acompañar a estos padres a formarse para saber cómo criar a sus hijos desde el amor, desde el respeto y desde la inteligencia emocional, que es lo que nos lleva el bienestar emocional, que es lo más cercano a la felicidad que todos los padres queremos para nuestros niños. Claro. Daniel, te voy a trasladar una pregunta que nos hace Karen Contreras, porque tú hablaste justamente desde Muy Education sobre el trabajo que hay que hacer sobre los docentes. Dice Karen, ¿qué herramientas específicas se le proporcionan a los docentes para ayudarlos a gestionar sus propias emociones y ser modelos positivos para los estudiantes? Y esto lo conecto con alguien que también nos preguntó más arriba, bueno, ¿qué pasa cuando el problema emocional está en el docente, que tiene poca paciencia, que grita, que está de mal humor cuando da la clase, etcétera, y que los chicos lo miran con miedo? Daniel. A ver, lo primero es a veces que yo no puedo ni con mis propias hijas, ¿me entiendes? Y son dos. Y a veces me sacan de quicio. Imagínate lo que es estar frente a 40 seres únicos, irrepetibles, con ideas, con inquietudes, con tristezas, todo el día. Entonces, nunca es problema el docente, por favor. Así nunca es, ¿qué pasa si el docente no tiene el problema? No tienes un problema, tienes un desafío fuertísimo y todos tenemos que estar ahí. Yo quiero hacer una distinción súper importante, que en verdad cambia la forma de pensar la política pública, la gestión. Una cosa es del sistema escolar, otra cosa es del sistema educativo. El sistema escolar, efectivamente, hay directores, hay un órgano rector, hay docentes, y tiene una responsabilidad. El sistema educativo es mucho más amplio. Está la familia, está la sociedad civil, y todos somos responsables del ser ciudadano que va a ser un adulto en el futuro, no el docente. El docente cumple un rol fundamental, pero somos todos corresponsables de eso. Entonces, preguntaban, ¿verdad? Karen preguntaba desde Muyu, ¿qué herramientas hay? Lo que nosotros hicimos justo fue dividir 4 dimensiones del docente en distintas fases que podemos ir conquistando, ¿no? Y ojo, que la formación sea teórica en las universidades no es culpa de los docentes. Los docentes son quizá la profesión, a mí me encantaría hacer un estudio algún rato, más comprometida, que más quiere formarse, que está buscando siempre cómo mejorar y cómo innovar. La oferta es muy, digamos, la oferta falta muchísimo. Entonces yo les voy a dar dos tips. Primero, vayan al canal de Instagram de Claudia Bello. Claudia, yo he gozado viendo tus videos ahora, que no te conocía, vi antes. Ella es alumna del UNIR, además, y he gozado viendo tus videos para casa y para los papás. Buenísimos. No, me encantó. Bueno, véanlo. Perdón la promoción que hago, Claudia. No la conozco personalmente. Nos acabamos de conocer acá, pero realmente excelente. Y lo segundo, bueno, en Muyu lo que hemos hecho es dividir, como les decía, estas 4 dimensiones. ¿Qué es lo que tú tienes que preparar como docente? Primero, mi mindset. El mindset docente es súper importante. ¿Y cómo se forma el mindset? Con cosas pequeñas. Las altas expectativas. Yo siempre digo, uno tiene que ir a la sala de clase como quien va a su mejor cita, ¿ok? Con el mejor chiste preparado, con lo que más me siento cómodo, con mucha ilusión, y pensar que el estudiante puede llegar a donde sea con el empuje adecuado, ¿no? Pero el mindset docente se forma con psicología positiva, ¿verdad? Con mentalidad de crecimiento. Entonces ahí hemos hecho técnicas súper concretas. Para el autocuidado también hay algunos tips. No se trata de ti, ¿no? Nunca se trata de ti. Es que me gritaron, sí, pero no es por ti, te juro que no es por ti. Ese estudiante está en un entorno vulnerable, porque nunca es vulnerable el estudiante, es el entorno, ¿no? Aporta luz y no calor en ese momento, aporta luz y no calor. Te afecta en lo personal, pero no es personal. Es otra forma de decir, no se trata de ti. Entonces hay tips súper importantes. Después es cómo me preparo, cómo gestiono el aprendizaje y la comunicación efectiva. Y hay técnicas como entender que el método de comunicación más rápido es la comunicación empática. Parece que demora más tiempo, pero muchas veces el repetir lo que él me acaba de decir, el estudiante, con otras palabras,
rescatar el valor positivo detrás de la crítica, que esto es Stephen Tolman, ¿no? Un método que se llama el de reencuadre. Hacer la pregunta adecuada y entender que detrás de la ira que el estudiante me está diciendo, odio esta clase, eres aburrido, ya no quiero estar aquí, muchas veces lo que me está diciendo es, creo que al decirte esto hay una solución, si no, ni siquiera me molestaría en decirte. O estoy afectado por varias cosas. Entonces, no se trata de ti. Te afecta en lo personal, lo entiendo, pero no es personal. Entonces, ir entendiendo y cuadrando mi mindset en estas cosas también me ayudan a liberarme de aquellas cosas que me puedo liberar. Quiero terminar porque se nos acabó el tiempo y me gustaría, un poco a modo de conclusión también, Montserrat, te propongo un reto de 1 minuto nada más. Tú fuiste ministra, pero vas a ponerte un momento en una docente como los cientos de docentes que están conectados en este momento y te están viendo en vivo. Ya no tienes la responsabilidad como funcionaria, pero sí conoces las tripas del Estado, ¿no? Por haber ejercido semejante cargo público, nada menos probablemente el ministerio más importante de todo país, que es el Ministerio de Educación. Si te pones del lado de un docente, ¿sí? ¿Qué crees que como políticas públicas debería ser lo urgente e importante que debería trabajar el Estado? El actual, no importa, el actual, el próximo presidente, con el próximo ministro, no importa quién sea. ¿Dónde crees que hay que trabajar con mucha fuerza? Aquí quiero aclarar, así como me dijiste en 1 minuto, que nosotros en la normativa y en los documentos técnicos tenemos todo previsto y una fuertísima valoración del docente ecuatoriano, a través de escalafón, a través de programas de ingreso al magisterio, una cantidad de prebendas para que el docente se sienta bien. Lo que sí tenemos que hacer es llegar a territorio y recordarnos que los gestores, los protagonistas de cualquier transformación educativa, del nivel de calidad educativa que necesitamos y queremos tener, va a depender de nuestros docentes. Sabemos que tenemos esos docentes, sabemos que tenemos maravillosas personas con vocación además no solo de docentes, sino de servicio, que están conscientes, que tienen muchas personas, vidas en sus manos, listas para que les desarrollen la mejor versión de sí mismos. Pero nos falta realmente acompañarles más. Nos falta acompañarlos más en el aula, un acompañamiento pedagógico, una retroalimentación permanente, que ellos sepan que no están solos y que para el sistema educativo son los protagonistas y actores principales. Y que toda la sociedad les tiene depositada la confianza, tanto que a veces les molesta, pero es verdad, la sociedad entera confía en ellos y más aún después de la pandemia. Por lo tanto, reconozco que urge ir mucho más a territorio y trabajar de la mano y darles mucho más acompañamiento pedagógico y valorarlos con esa percepción de valoración, que sepan que es lo más importante del sistema educativo. Quiero agradecerles a los tres. Muchísimas gracias, Montserrat Creamer, exministra de Educación. Gracias por habernos acompañado estos minutos y por dejarnos tantas lecciones compartiendo, ¿no?, con otros expertos. Gracias por estar. Gracias también. Bien, bueno, y gracias, sí, Claudia Bello, alumna del Máster de Orientación Educativa Familiar, y Daniel Crespo, ex viceministro de Educación y CEO de Muyu Education. Gracias por los consejos y recomendaciones que sin dudas han sido por parte de los tres especialistas de suma utilidad. Gracias a los tres, y nosotros seguimos porque en 1 minuto nada más vamos a compartir un pequeño taller, porque hablamos de inteligencia emocional en este evento, y para los cientos de personas que están conectados en este momento van a conocer por parte de un especialista qué han hecho los distintos países al aplicar técnicas de inteligencia artificial. ¿Qué ha hecho el Reino Unido? ¿Qué ha hecho Noruega? ¿Qué ha hecho Finlandia? Vamos a conocer casos que creemos que les van a resultar de gran utilidad. Así que lápiz y papel, apuntador, computadora, lo que tengan a mano, no se pierdan lo que tenemos en solamente 1 minuto y estamos de vuelta con todos ustedes. Lo que más me apasiona a mí es trabajar con los niños, enseñar a través del juego. Soy educadora de inicial y la describo como la base del aprendizaje de los niños y de las niñas.
Haberme graduado en este máster me ha llevado a realizarme como persona, a innovar mis conocimientos en la educación, que eso es muy importante para educar de mejor manera. Y yo sé que esto también me va a abrir puertas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Previo a los estudios en UNIR, las dificultades que encontré fue trabajar con niños y niñas que tenían problemas de aprendizaje. Pero hoy por hoy, gracias al máster, tengo las herramientas suficientes para solventarlos. Me apasiona trabajar con niños porque puedo contribuir para un mundo mejor. Soy Patricia Ferrín y estudié el máster en Atención Temprana y Desarrollo Infantil en UNIR. Y estamos de vuelta, como les anticipamos recién. Este momento es especial y de verdad les quiero confesar que cuando vimos la presentación que vamos a ver ahora, que hizo Carmen Ávila, nos gustó mucho porque esto es algo que valoramos mucho en América Latina, ¿no? Nos gusta mucho en países como Ecuador, como Perú, Colombia, Argentina, nos gusta mirar mucho qué cosas se hacen bien en otros países, ¿no? ¿Qué es aquello que podemos imitar? Porque como normalmente nos quejamos mucho de que todo funciona mal, solemos mirar y decimos, bueno, ¿qué hacen los ingleses? ¿Qué hacen los noruegos? O, ¿por qué no hablar de algo que se habló tanto en América Latina? El sistema educativo de Finlandia, ¿no? El sistema educativo en Finlandia, que tiene muchos aspectos destacados sobre la inteligencia emocional. Por eso ya le doy paso, ¿sí? Le doy paso a nuestra siguiente invitada. Estamos hablando de Carmen Ávila, ella es docente en el máster universitario en métodos de enseñanza en educación personalizada. Escucharon bien, educación personalizada. Estamos en una época donde siempre se machaca. Hay que diferenciar, hay que personalizar, hay que diferenciar a esos chicos que tienen mejores habilidades para que desarrollen todo su potencial y también apoyar a aquellos que tienen algunas dificultades para que descubran cuáles son sus habilidades. Carmen, somos todo oídos, todo ojos para verte y escucharte a ti hablar de las aplicaciones prácticas de inteligencia artificial en el aula. Bienvenida, Carmen, un gusto saludarte. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos los presentes, aunque sea vía online. Y aquí estoy para contarles desde la perspectiva de inteligencia emocional cuáles son las aplicaciones hoy en día, en el siglo XXI, que se están llevando a cabo en Europa y también en América y han obtenido buenos resultados. Este es un tema que a mí me gusta empezar porque todos hablamos de inteligencia emocional, pero tenemos que partir de una base. ¿Qué es la inteligencia emocional? A mí me gusta la definición que dieron Salovey y Mayer, puede parecer muy gruesa y por eso la desgloso en tres aspectos. Primero, ¿qué es la inteligencia emocional? Es una habilidad. Esa habilidad consiste en percibir, valorar, expresar y controlar emociones propias y de los demás. Segundo, esta habilidad, fíjense, bueno, preguntaba antes Jorge, ¿por qué se hablaba de habilidad cognitiva y habilidad emocional? Esta habilidad de percibir, valorar, controlar y expresar a nivel emocional se une a la habilidad de informar. ¿A quién vamos a informar? Al cerebro, desde el corazón. ¿Para qué? Para que guíe nuestro pensamiento y nuestra acción personal. Si a mí me empujan, pues a lo mejor como resorte o como no me gusta hablar de instintos en el ser humano, porque el ser humano es reflexivo, pero a lo mejor de forma automática a mí me empujan en un transporte público y yo empujo mal, porque pues es evidente que es lo opuesto a una inteligencia emocional. A mí me empujan y yo es que a lo mejor no he visto a la persona que estaba. O justifico, tendrá prisa, le dejo pasar. O le freno y le digo, oiga, disculpe, que aquí estoy yo, no me empuje. Pero
el percibir y procesar a nivel neurológico lo que estamos sintiendo, nuestro propósito de vida y cómo debemos responder, es algo que se aprende. Por eso me gusta mucho la definición que dan Salovey y Mayer, y que, por cierto, a fecha de hoy es la que seguimos utilizando todos. Bueno, esto de la inteligencia emocional, no tenemos recursos, los departamentos de orientación no tienen los profesionales, no hemos recibido los docentes una formación especial en este tema, en fin, excusas muchísimas. Pero vivimos en una sociedad en la que los niños están huérfanos. ¿Porque la mujer se ha incorporado al trabajo? No lo sé. ¿Porque los padres no tienen sentido o responsabilidad de crianza? No lo sé. Lo cierto y el hecho es que yo llego al aula y me encuentro, en vez de alumnos, hijos adoptivos, si me descuido. Es una de las características del siglo XXI. No en Ecuador, no en España, sino a nivel mundial. ¿Y por qué esto es así? Porque a principios del siglo XXI, en el 2002, hay una reunión importante llevada a cabo por la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico Mundial. No por los expertos de educación, no, por los expertos en economía. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la escuela, bueno, esto es algo que ellos ya tenían en mente, la escuela para ellos es capital social. Se invierte, pero luego el alumno sale como un adulto y hace un trabajo para la sociedad. ¿Qué nos sucede? Que cada vez tenemos, porque cuando el niño es pequeño hablamos de trastornos de comportamiento, pero piensen en ustedes, ¿tienen algún compañero de trabajo que esté de baja por trastorno de comportamiento? No. En la vida adulta, lo que tú dices con 8 años trastorno de conducta, cuando pasamos a los 28 se ha convertido en un trastorno de personalidad o en un trastorno emocional. Entonces, tenemos 18 años en los que los niños están muchas horas lectivas en enseñanza obligatoria. Tenemos unos padres, la mayoría deseosos de aprender, como ha dicho esta persona, disculpen que no recuerdo, Laura Bello me parece que ha sido. Los padres son agradecidos, hay que acercarse con respeto y en un lenguaje que te entiendan, no con el palo y la regla en la cabeza o para decirle, mire, su hijo ha sacado un 3 en el examen, tiene capacidad de 3. No, porque el padre se te viene abajo. Bueno, pues en esta reunión de principios del siglo XXI descubren que si no hacemos algo con el afecto y metemos las manos en la masa en lo que es educación emocional, en las escuelas no vamos a tener ni alumnos ni docentes. 50% de docentes de baja por recibir agresiones, porque no tienen un feedback positivo. Los alumnos salen, si es que salen, porque hay mucho absentismo, y la escuela no puede ser transmisora de conocimientos. Este fue un modelo que funcionó durante un siglo, pero se ha terminado. Aquí les he querido poner, no sé cómo me va el cursor, perdonen, el puntero, les he puesto las banderitas en la diapositiva de atrás, discúlpenme, les he puesto las banderitas para que ustedes vean que no es, por ejemplo, no está la bandera española, no pasa nada. O sea, nosotros tenemos modelos suficientes para empezar a caminar. Todos con alguna diferencia, pero todos persiguen el mismo objetivo, que es aplicar los conocimientos de la investigación empírica en inteligencia emocional al ámbito educativo. Entonces, este es el programa de Reino Unido, 2005, sigue hoy vigente. En los objetivos es el contenido curricular. Primera, competencia, porque cuando trasladamos la inteligencia a la educación hablamos de competencias emocionales. Primera competencia, la autoconciencia. Si yo no sé
que ahora estoy chillando porque es que he pasado la noche sin dormir con un hijo que me lo han ingresado. Llego y me encuentro con 40 alumnos y cada cual más original que el de al lado. Pues, mal. Otra cosa es que yo llegue, ha habido una pregunta, ¿no? Si el problema es el profesor. El problema no suele ser el docente, pero puntualmente el docente puede tener algún problema. Es mejor decir al alumno: hoy estoy muy cansado. Por favor, no me vengáis con tonterías porque voy a responder mal. Autoconciencia. Esta autoconciencia la necesitan los docentes, que la tienen, pero sobre todo la necesitan los alumnos. De sentimientos. Primero, conocerlos para ponerles nombre. Segundo, informar al cerebro, y con nuestro propósito de vida regulamos. ¿Cómo regulamos? Resiliencia y técnicas de afrontamiento. Tercero, motivación. Al principio, en niños pequeñitos hay que ir tirando, pero la motivación llega a un momento que es intrínseca. O sea, me interesa a mí. Yo soy el más interesado en hacer esto. Cuarto, no podemos olvidar la empatía, este sentir desde dentro del otro, y aptitudes sociales, lo que hoy llamamos habilidades. Sinceramente, siempre he pensado que es una mala traducción del inglés al castellano el que nos hayan puesto la P. ¿Dónde se aplica? En primaria y en secundaria, todo lo que es enseñanza obligatoria, de 6 años a 16. ¿Qué resultados obtienen? Bueno, Reino Unido invierte en este programa porque el 50% de docentes estaban de baja, el absentismo superaba el 30%, bueno, había muchos problemas de relación, fundamentalmente, muchos problemas de peleas y de violencia dentro del colegio, absentismo y falta de rendimiento. Se obtiene un mayor rendimiento escolar. Mejora en la conducta. Ya cuando se miden la relación entre los compañeros es mejor, pero sobre todo entre los compañeros y el profesorado. Relaciones en vertical. También las relaciones con las familias, que antes era inexistente y ya es existente. Mayor integración de unos y otros. Mejora el aprendizaje, mayor cohesión social, y el Reino Unido lo que más le gusta es que ese 50% de baja del profesorado se reduce a un 5%. Programa Mukava, Finlandia. Ven que la fecha es la misma, 2005, porque la OCDE se reúne en el 2002, se elabora, y es el tiempo que los gobiernos tratan de hacer sus propios programas, financiarlos y llevarlos a cabo. También les voy a decir que hay veces que los gobiernos no financian estos programas, porque en España, por ejemplo, pues a fecha de hoy no es una financiación pública. Sin embargo, se están replicando modelos de esta índole. Mukava. Mukava significa, si vamos letra por letra, adultos, obligación, criar y educar a los hijos. O sea, uno lo primero que hace como docente, pues es evidente que los adultos tenemos la obligación, más los padres que los docentes, pero los docentes también. Bueno, pues claro, uno también tiene que empezar a bucear qué problemas hay en Finlandia, porque los programas estos de valoración de actitudes numéricas, verbales, todos conocemos a Finlandia como un referente a nivel de competencias, si quieren ustedes, académicas, pero no sabemos más. Claro, el sistema educativo de Finlandia es distinto, bueno, es distinto también la forma de organizarse las ciudades, que es muy importante, las aldeas, los temporales de nieve, hay otro tipo de variables que a veces no estamos muy pendientes de ellos. Este programa intenta reducir el tiempo que están los menores, aquí he puesto alumnos, sin supervisión. O
sin supervisión, porque es habitual que los padres se encierren en el trabajo online o que salgan a trabajar y los niños se quedan solitos desde muy pequeños. También se intenta el crecimiento personal y el desarrollo socioemocional. Y por último, reforzar, fíjese, el capital social de la escuela. Esto es algo que nosotros tenemos que pensar que siempre está presente y que no pasa nada. ¿Por qué se implantó este programa? Porque Finlandia es uno de los países que capitanea los trastornos de personalidad en la vida adulta y a consecuencia de ellas tiene muchas bajas a todos los niveles, no solo en la vida laboral de la escuela, sino en la vida laboral de la empresa y otras. Bueno, estructuran el programa que tienen una serie en las guarderías hasta los 7 años, allí no es la educación obligatoria hasta los 7 años, se ocupan al completo en el desarrollo de habilidades sociales. También hacen mucho hincapié en la educación para la salud. Y en la educación para la salud es una educación emocional de autoconocimiento, que sepan cuáles son los desencadenantes, cuál es la respuesta automática. Si uno está triste, pues lo automático son las lágrimas. Si uno está enfadado, lo automático es dar un golpe o cerrar mucho el puño, ¿no? Que tengan identificación, que sepan regularlo para que no afecte a su salud psicosomática y sobre todo para obtener un bienestar subjetivo. La jornada escolar integrada, no hacen descansos al mediodía, sino que cubra todo el horario laboral de los padres. Una educación continua al profesorado sería el sueño de todos. La introducción, y luego aquí hay una parte que ya es para secundaria. Les hacen un módulo de introducción a la vida laboral, un proyecto de voluntariado para facilitar la empatía y hay un proyecto permanente desde que el niño ingresa en la escuela con la familia, que es proyecto Casa-Escuela. Ha hablado de las escuelas de familia, bueno, pues escuela de familia o escuela de padres, taller, curso en paralelo, cursos deportivos, se pueden hacer muchas cosas con los padres y es necesario. Este proyecto, Tú, yo y nosotros dos, de Noruega, es curioso. Es curioso porque el curso se da a los profesores. Ustedes han hablado de modelo. O sea, ¿qué hacer para que yo sea un modelo positivo? Tenemos que pensar que desde el momento que nosotros hemos elegido esta profesión y nos dedicamos a ella, hay algo en nosotros que es modelo. Porque realmente la educación es una obra de misericordia abierta. O sea, nosotros es una profesión en la que sirves y siempre te estás formando. Cuando yo empecé a trabajar en los años 80, no había tanta educación emocional. Bueno, no teníamos adicciones a Internet. Hoy, sin embargo, pues uno tiene que entrenarse y tanto como especializarse, no, pero buscar una formación continua para dar respuesta a la demanda que nos llegan a las aulas. Entonces, aquí se da una formación estructurada a los docentes sobre lo que son las competencias sociales, el modelado en el aprendizaje, bueno, aquí meten, o sea, cómo podemos utilizar las biografías, el role-playing, los teatros, distintas, yo los llamo recursos didácticos, que todos los utilizamos para llegar a nuestros alumnos y meter los problemas reales que tenemos en el aula, en la escuela o en el barrio o en el país donde vivimos y que ellos los encarnen desde distintos roles. Aprendizaje y desarrollo de competencias y sobre todo flexibilidad de cabeza, voluntad de cambio. No, es que antes era tiza y pizarra. Bueno, pero es que ahora tenemos las pizarras del rotulador o tenemos el Power o tenemos lo digital. Entonces, uno no se puede encerrar en decir, es que
bueno, lo que había antes era bueno para la situación que había antes. Lo que hay ahora, la técnica siempre nos ayuda, es buena para lo que tengamos que hacer. Y el liderazgo, gran problema. Se plantearán ustedes, ay, es que yo no tengo madera de líder. Es que los que nos dedicamos a educación no es un problema de tener las competencias o los tips del líder. No, es que nosotros salimos con nuestros chicos a ganar. ¿A ganar qué? El partido de la vida, el juego de la vida. Es que no nos podemos quedar, aunque queramos, encerrado en el renglón o en el cuadradito del libro de texto. Y en la no estructurada son todas las técnicas que ustedes, o todas las competencias emocionales que intentan a través de, estos serían los recursos didácticos que nosotros utilizaríamos. La adopción de roles, la empatía, el diálogo personal, el autocontrol, la asertividad, el disfrute y el humor. El juego, disfrute y humor. La risoterapia es muy interesante, concurso de chistes, yo ya cada vez más tengo que mandar alumnos muy responsables, quiero 10 minutos todos los días que veas un programa de humor, o tráeme un buen chiste o una pieza humorística. Y no sé cómo voy de tiempo, Jorge, estoy preocupada porque por programas, hay muchos más programas, pero... nos quedan 4 minutos, si podemos avanzar, así alcanzamos a transmitirte alguna pregunta. Vale, pues entonces, para cerrar, simplemente quiero hacerles ver el de en Estados Unidos hay 2, el SEL, que son 5 competencias emocionales, van muy ligadas a lo que hemos visto, y el Ruler, que es más un método para trabajar en todas las asignaturas, reconocer las propias emocionales, las emociones, comprender, etiquetar. Siento envidia, dilo, porque es la única forma de terminar o cambiar la envidia. Expresar, estoy triste, estoy enfadado, estoy decepcionado, y regular. Solo con el conocimiento nosotros podemos gestionar. Con esto no les quiero meter más ideas, simplemente que sepan que todos estos programas que les he presentado están validados internacionalmente, hay réplicas en España también, y muchas veces, más que financiación, a nosotros nos puede las ganas de servir y de apoyar la demanda que tenemos en nuestras escuelas. Y ya con esto, gracias, Jorge. Carmen. Sí, gracias. Y mira, te quiero decir algo. Mientras decíamos que te quedaban pocos minutos, nos dice Gabriela Carrillo, por favor, que no se termine. Maravillosa ponencia, te están felicitando la gente. Tenemos cientos de personas, cientos de docentes conectados. Y, ¿sabes qué? Te quería preguntar, trasladar una pregunta que nos estaba haciendo recién el profesor Joel Espinosa, ¿no? Él dice... ¿No estamos dejando a un lado la formación académica pedagógica para la cual nos formamos los docentes y nos estamos enfocando más en las áreas psicoemocionales? ¿Tú cómo ves eso, Carmen? Bueno, esto es una crítica y por lo que siempre se ha puesto en duda pasar la inteligencia emocional a la escuela. Sin embargo, tenemos que considerar 2 cosas. La primera es que en este momento los niños pasan más tiempo activo en la escuela que en las familias. Pues, ustedes pueden pensar, pero qué barbaridad. Bueno, la realidad en España es que los niños están de 7 a 7, 12 horas. Cuando llegan a su casa, sus papás están cansados, los niños también, y ya llegan para descansar. Por otra parte, entonces, claro, desde esa perspectiva, que los niños piensen que los niños están escolarizados 11 meses, porque 9 es la enseñanza lectiva, pero luego vienen los campamentos,
el tiempo que tienen que estar ocupados porque no tienen a nadie en casa para atenderlos. Y la segunda razón, que es muy importante, es el afecto. Siempre se ha dejado el afecto fuera de la escuela, que nos centrábamos en unos conocimientos. De hecho, había un refrán en España que era, en la escuela las matemáticas y en casa pues otras cosas, ¿no? No. Precisamente hoy se demanda más en la escuela este tipo de habilidades. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo va tan rápido que ni tan siquiera nuestros niños tienen un modelo social al que seguir. Entonces, yo puedo enseñar a esta persona que ha preguntado, yo puedo enseñar matemáticas e inteligencia emocional. Bien. Porque bien. La competencia es una habilidad del ser humano. Esté estudiando latín o esté estudiando física, me da igual. Tengo que ser yo el transmisor. Claro. Carmen, ahora que mencionas esto, tenemos a muchísima gente desde Ecuador y uno de los comentarios que nos hacían hace un rato, nos decían que en Ecuador también los programas educativos están priorizando cada día más la formación en matemáticas, en ciencias duras, un poco porque se habla, ¿no?, que en todo el mundo la demanda de trabajo, digamos, el futuro laboral está en esas ciencias duras, que se necesitan más ingenieros, etcétera. Y que eso ha flexibilizado la enseñanza y la formación en ciencias sociales, donde se ha aflojado en aspectos, ya sea por lo que uno podría llamar hoy la cultura general, conocimientos de historia, pero también muchos aspectos que tenían que ver con la relación con los demás. ¿Tú cómo ves ese panorama? Porque en España también ha ocurrido, o sea, hoy es más fuerte la incidencia de las ciencias duras que las ciencias sociales en la escuela. Bueno, pues eso, efectivamente, esto mismo está sucediendo en España. Entonces, cuando llegan los itinerarios, pues un alumno que es de ciencias sociales o de humanidades, los padres te dicen, no, tiene que irse al itinerario de ciencias puras, porque ahí están los listos. Entonces, yo soy partidaria porque se está minorando mucho la carga de cultura general o de humanidades dentro de la enseñanza obligatoria. Y yo persisto por ejemplo, en el currículum del Reino Unido universitario, que tienen 2 años comunes, estudie uno física o historia, que es cultura general. Siempre me quejo, vamos a ver, ¿por qué un niño del Reino Unido a los 12 años ha leído a Shakespeare y un niño español sale de la escuela en bachiller, que es opcional, sin leer a Cervantes? Y no nos damos cuenta que el análisis de esas obras de literatura a mí me está dando un referente a nivel nacional de mi país y a nivel internacional. No tenemos que ser locales, como en España está sucediendo a veces con las comunidades. No, tenemos que abrirnos de lo pequeño a lo grande. Pero ahí yo sí que encuentro en los personajes de literatura cómo se resuelven, por ejemplo, problemas sociales que me atañen a mí y que también existían en el siglo I. Entonces, todo esto es un bagaje muy interesante que no podemos pulir y convertir al niño en técnica. Porque además hay una competencia por detrás que es aprender a aprender, porque las técnicas pasan. Lo que no pasa es la inteligencia, el cerebro sigue desarrollándose. Entonces yo creo que ahí sí que tenemos que hacer una acometida. Y yo, por ejemplo, en los colegios se hace ya desde secundaria se les va hablando mucho a los padres de la importancia de las humanidades en la formación de los chicos. Y se meten incluso seminarios de fin de semana o de ocio juvenil focalizados a desarrollar esa parte humanística en todos. Bien. Carmen, nos hemos quedado sin tiempo, pero
te quiero Sí. confesar algo. Le acabo de preguntar por chat a todos los que están conectados. Les preguntamos directamente si les parecía bien que te volvamos a convocar para hacer un nuevo taller de educación con todos los docentes, que hay cientos conectados desde Ecuador. Y la respuesta es abrumadora. Sí, por favor, muy buena la potencia, por supuesto que sí. Muchas gracias. Carmen, delante de toda la gente que está conectada, te comprometo a que próximo evento de educación que hacemos para los docentes de Ecuador, contar contigo porque la gente ha quedado maravillada con muy buenos comentarios sobre lo que nos has contado. Así que ha sido de gran utilidad. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Jorge, y siempre que desde el Máster Universitario de Educación del Carácter y Educación Emocional me lo permitan, pues yo asistiré encantada. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Un gran saludo. Sí. A los técnicos, por favor. Bueno, está muy bien. A los técnicos que están detrás de todo esto. Vale, muchísimas gracias. Bueno, nosotros seguimos en este foro UNIR porque enseguida vamos a conversar. Yo se los decíamos recién por chat, 2 o 3 mensajes de los asistentes. Nos han dejado muchas reflexiones y muy valiosas. Nos decía Joel Espinosa, cuando hablaba de inteligencia emocional, decía, según Daniel Goleman, que manifiesta que la inteligencia emocional es la capacidad para identificar, entender y manejar las emociones correctamente, de modo que nos facilite las relaciones con los demás. Ahí entramos los docentes, dice el profesor. Una frase muy bonita de Maywalida Polanco, dice, la medida del amor en la educación es amar lo que se hace sin medida. También nos dice Ángeles López que, por ejemplo, en las facultades de educación se debería ayudar al docente a formarse en la parte emocional y, si hace falta, el profesor debería incluso acudir a terapia. Nos dice Kelly Nieto, y con esto cerramos, hay muchísimos más. Soy educadora y especialista en el área de inteligencia emocional en el ámbito educativo. Si conocemos la importancia del desarrollo emocional en la educación, ¿por qué no se aplica un test emocional a los niños cuando empieza el año escolar y solamente se analiza en ellos los conocimientos de contenido académico? Genial esta reflexión. Bueno, nos vamos a conectar en este momento, vamos a hablar unos minutos nada más con Dayan Ruiz Castañeda. Ella es la directora académica del Máster Universitario en Prevención y Mediación de Conflictos en Entornos Educativos. Importante, acabamos de decir una palabra, conflictos en entornos educativos. ¿Qué dijimos al comenzar este foro? Hemos hablado que obviamente los problemas de los últimos años en Ecuador, no solo la crisis energética, sino también el crecimiento de la violencia, las preocupaciones de la sociedad con la inseguridad, han generado obviamente una especie de estado de psicosis. Mucha gente hoy teme salir, los padres hoy no quieren dejar salir a la calle a sus hijos así nomás. Bueno, ¿qué pasa con todo ese entorno que naturalmente va a tener impacto en una escuela, va a tener impacto en el ambiente de chicos, de niños y de adolescentes que van a un colegio? Dayan Ruiz Castañeda, un gusto recibirte en este foro. ¿Cómo estás? Hola Jorge, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Dayan, me gustaría hablar unos minutos contigo para que nos comentes precisamente y nos hables de algo que salió bastante en este foro. ¿Sabes qué fue? Fue algo que dijo Daniel Crespo. Dijo, a ver, en la universidad, en la formación de grado en Ecuador, hay mucho predominio de lo teórico, pero poco de lo práctico. Y claro, llega un docente que se encuentra entre 40 alumnos, habiendo estado todo el tiempo sentado él como un alumno escuchando a docentes formándolo para hacer, justamente para dedicarse a la docencia. ¿Nos puedes hablar un poco sobre el máster en UNIR? Porque una de las principales diferencias de esta maestría universitaria es que más que a la teoría hay una aplicación práctica, ¿no? sobre el propio trabajo que hacen los docentes cuando deciden hacer este máster.
Sí, así es. Nosotros desde el Máster en Prevención y Mediación de Conflictos, pues trabajamos siempre partiendo de casos prácticos. Para nosotros la teoría es fundamental, por supuesto, pero si esa teoría no la aterrizamos a la realidad del docente, del alumnado, de las familias, pues realmente se va a quedar muy corto. Y de hecho, desde UNIR, precisamente trabajamos mucho todas esas temáticas que estamos viendo de inteligencia emocional y desde el máster, por supuesto, pero como digo, siempre partiendo de una realidad. Estamos viendo cómo cada vez hay más conflictos en los entornos educativos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho sobre los problemas de convivencia, acoso escolar, ciberbullying, sexting, la violencia de género en adolescentes, que también está en este momento creciendo tanto, los conflictos relacionados con la diversidad. Entonces, por supuesto, para nosotros enseñar esa importancia de regular las emociones, tanto en alumnos como en docentes, como ya lo decían los ponentes, es muy importante fortalecer al profesorado y trabajar en esa red familia, escuela, alumnado, siempre, como digo, desde esa parte práctica. Es fundamental para nosotros que los alumnos participen, que nos cuenten ellos mismos los casos que tienen en sus entornos, es algo que partimos de ahí para desarrollar la teoría. Dayan, bueno, tú conoces muy bien la realidad de nuestros países en América Latina, ¿no? De Ecuador, de Colombia, de Perú, ¿sí? Lugares donde obviamente los sistemas educativos, diferenciándose en ese sentido de lo que ocurre en países avanzados como los países europeos, bueno, hay muchas carencias. No es precisamente en nuestros países y en nuestros entornos donde justamente es más necesario ese docente, ese maestro, esa maestra digamos, más formado, más entrenado en todo este tipo de habilidades, o sea, gestión de habilidades emocionales, el tratar muchas veces con chicos, porque claro, una cosa es hablar con un chico que vive, no sé, en Barcelona, en un buen barrio y que va a una escuela pública, pero otro es trabajar en entornos como tienen nuestros países, de chicos que de repente tienen grandes carencias, incluso en la alimentación. Sí, te voy a contar una anécdota que nos pasó a nosotros en el máster. Y claro, como te digo, nosotros siempre partimos de casos prácticos. Entonces, llegábamos a la clase, comentábamos el caso que íbamos a analizar, puesto un caso pues, más contextualizado a España, y nos dice un alumno colombiano, es que eso que ustedes llaman violencia aquí, para nosotros no, realmente no lo es. Nosotros lo que estamos teniendo es una problemática tan compleja pues que el caso realmente no se adapta a nuestra realidad. Y eso nos hizo a nosotros pues pensar que precisamente todo este tipo de práctica tiene que ser mucho más aterrizada a los contextos. Entonces, hemos ido partiendo desde ahí en toda la parte metodológica que utilizamos en las maestrías en UNIR, a que realmente se adapte al contexto latinoamericano, porque como dices, la realidad es totalmente diferente. Los casos que estamos viendo y eso, la prevalencia de las problemáticas es muy distinta, incluso el nivel de violencia es mucho mayor, desafortunadamente. Claro. Dayan, ¿sabes qué? Alguien que te está viendo en este momento de repente dice, oye, me interesa la idea de hacer este máster en mediación de conflictos en entornos educativos. La preocupación que puede tener alguien es, tengo 2 hijos, trabajo todo el día, doy 2 turnos, tengo alumnos a la mañana en un colegio, a la tarde estoy en otro colegio, y esta es mi realidad. ¿Voy a poder hacer este máster? ¿Lo voy a lograr o voy a abandonar por el camino? Por supuesto. De hecho, el 95% de nuestros alumnos tienen efectivamente esa realidad. O sea, son padres, son madres, tienen su trabajo, una carga familiar, etcétera. Entonces, las maestrías están muy diseñadas, y este máster también en particular, muy diseñadas para que el alumno pueda seguir su propio ritmo. Va a tener todo el material disponible en el aula, además tiene un mentor, que es esa persona que le ayuda, que lo acompaña, que lo guía a lo largo de todo el curso, un poco en el sentido de un coach, que te va a decir, mira, pues ahora tienes estas actividades y si lo trabajas mejor de esta forma. Y los profesores en eso también somos muy conscientes. Nosotros no intentamos sobrecargar al alumno de un montón de trabajos y de teoría, sino hacerlo todo mucho más digerible, por llamarlo de alguna manera, para que el alumno pueda completar su proceso formativo, que al final de cuentas es lo que nos interesa, que puedan aprender y poner en práctica esto, más que tener un montón de teoría y de temario que es imposible de abordar.
Claro. Recién dijiste una palabra que está muy de moda, y es el tema del coach, que en este caso es un mentor, ¿no? Pero estamos en una época donde mucha gente, y esto cualquiera de nosotros lo puede verificar, aparecen en redes sociales aquellos que dicen, hey, yo voy a orientarte, ¿no?, en tu vida para que consigas tus objetivos. Háblanos un poco de ese mentor que un poco cumple la función de acompañar a aquel que decide hacer su maestría, lo va acompañando y lo va empujando para decir, dale que vos podés, dale que vos podés, dale que lo tenés ahí, dale que está al alcance, ¿no? A mí me decía una alumna que ya es egresada, me decía, para mí el mentor fue como mi ángel de la guarda. Creo que es una gran definición. Y para nosotros los docentes también lo es, porque es nuestra conexión más directa con el alumno. Y ellos los que están haciendo las llamadas al alumno, van a estar pendientes cuando hay aspectos así muy importantes, no sé, que ya se va a acabar el plazo de entrega del trabajo fin de máster o que llegan los exámenes. Incluso el seguimiento, pues se hace poco a poco a través del correo, del WhatsApp, de llamadas. Entonces, realmente es un seguimiento real, no digamos teórico, sino que realmente son esas personas que están ahí resolviendo todas las dudas y también incluso cuando se presentan dificultades, que no estamos exentos de ellas a nivel familiar y demás, pues son ellas las que hacen toda esa gestión. Así que sí, súper importante esta figura para nosotros en UNIR. Dayan, yo quiero cerrar nuestra conversación contándole a toda la gente que a través del chat hemos compartido unos enlaces. En estos enlaces te vas a encontrar con toda la información sobre las maestrías. Estas son maestrías totalmente oficiales, las cursas y obtienes tu título de máster oficial y tienen una ventaja. Por estar conectado hoy en este foro, por ser parte de este foro UNIR y por la cantidad de gente que hemos tenido, queremos decirles que aquellas personas que quieren buscar información pueden acceder en ese enlace, pero si alguno de ustedes está pensando en la posibilidad de hacer su maestría en neuropsicología y educación, en psicopedagogía, en atención educativa y prevención de conductas adictivas en niños y adolescentes, problemón que tenemos en los países de América Latina con la tentación fácil de las adicciones, el liderazgo y dirección de centros educativos, otra área fundamental. Quien gestiona bien una institución educativa obviamente va a tener un gran y mucho mejor resultado para toda la comunidad que está a su alrededor. Tenemos orientación educativa familiar, educación del carácter y educación emocional y el que dirige Dayan Ruiz Castañeda, que es este máster universitario en prevención y mediación de conflictos en entornos educativos. Para aquellas personas que lleguen a tomar la decisión de matricularse, disponen de una beca de hasta el 60% del valor de la matrícula. Repito, es una beca de hasta el 60% de descuento, de beneficio, de tener una beca para hacer su máster. Dayan, me gustaría cerrar contigo un minuto más para que nos cuentes también brevemente qué es lo que pasa con el tema de la empleabilidad, ¿no? Porque mucha gente dice, ya, pues quiero hacer un máster, pero no solo porque quiero aprender, que me interesa, sino quiero saber cuál es mi futuro profesional. Sí, por supuesto. Y eso es muy importante porque es una de las principales dudas que nos transmiten los alumnos. Nuestras maestrías, como decía, son oficiales y convalidables por la CENESID. Por tanto, les permiten ascender en el escalafón docente. Nosotros trabajamos de la mano con el Ministerio de Educación de Ecuador. Y de hecho, la empleabilidad de nuestros egresados también es altísima. 3 de cada 4 alumnos, exalumnos, consideran que han mejorado ampliamente su perfil profesional. Así que realmente son muchísimas las herramientas que obtienen de nuestras maestrías. Dayan Ruiz Castañeda, directora académica del Máster Universitario en Prevención y Mediación de Conflictos en Entornos Educativos. Muchas gracias por estos minutos en este Foro UNIR. Gracias a ti. Hasta luego. Y bueno, y nosotros vamos a cerrar, no sin antes pedirles un pequeño favor, ¿sí? Antes de que se vayan, antes que se desconecten, cuando terminemos este foro, les va a aparecer una encuesta, ¿sí? Y esa encuesta les demanda 30 segundos. Han estado
amigos, 1 hora y 35 minutos viéndonos. Les agradecemos también a todos, que tenemos muchísimos mensajes, muchísimos, que no hemos podido comentar, pero han sido un montón. Pero por favor, tómense esos 30 segundos para responder la encuesta. ¿Por qué? Porque esa encuesta nosotros sacamos conclusiones respecto de si este tipo de eventos son útiles, si realmente les gusta. Ya nos hemos comprometido, vamos a traer nuevamente a Carmen Ávila para otro foro, así que estén atentos que se van a enterar, así van a poder asistir nuevamente. Y además porque UNIR hace con esto una transferencia de conocimiento que es completamente gratuito. O sea, esto es para que cualquier persona que simplemente se inscriba gratuitamente puede asistir a estos foros y aprender algo nuevo. Entonces, por favor, tómense esos 30 segundos solo de responder la encuesta al cierre de este foro y así podemos seguir trabajando y mejorando. Les agradecemos por haber estado este tiempo, por tener tanta gente conectada en esta mañana en Ecuador. Les mandamos un cordial y gran abrazo a todos y los esperamos muy pronto en más foros UNIR. Será hasta pronto. La vida resulta útil cuando en ella se realizan actuaciones que ayudan a los demás y que nos hacen sentirnos felices a nosotros. Mucho ánimo con vuestra tarea de servicio a los demás. Vale la pena que consideréis así vuestra vida y vuestra profesión. Trabajen no solamente para dar soluciones magistrales a problemas particulares, sino trabajen para dar soluciones a pequeños problemas que pueden cambiar la calidad de vida de multitud de personas. Mi decisión de tomar este máster fue netamente por el tema académico. Marcó toda la diferencia con la competencia y realmente cumplió mis expectativas. La experiencia de estudiar en UNIR es maravillosa. Es muy exigente, a mí me gusta que me exijan, no me gustan las cosas fáciles. Poder compaginar tus estudios también con tu trabajo es algo que la UNIR te ofrece y por tal razón es maravillosa. Además de que los contenidos son muy buenos, los profesores siempre estaban dispuestos a apoyar. Ese equilibrio entre el nivel de docencia y el nivel de tecnología para poder nosotros acceder a la información es espectacular. Ustedes tienen el poder de ser agentes de cambio, de promover prácticas éticas que beneficien a la sociedad en su conjunto. He perseguido este máster casi por 5 años y la oportunidad que te da UNIR te acompaña. La universidad nunca te deja sola. Yo me siento muy feliz porque es súper complicado para las mujeres indígenas. El acceso a una educación de 4º nivel es un logro tanto personal como profesional. Este logro se lo dedico a mi mamá. Ella no tuvo la suerte de estudiar. Lo hago por mí, pero también quiero reflejar este sueño, este logro en ella. Siento un poco de nostalgia por mi papá que no está aquí. Murió hace un tiempo esperando justamente esta maestría, pero en vez de él están mis hijos. Esto es para ellos. Este logro se lo dedico a mi ángel del cielo, mi madre, que desafortunadamente en el camino se tuvo que ir. Los primeros exámenes los di con mi bebé en la barriga y los segundos exámenes con un bebé en brazos. Dedico principalmente a mi esposo porque